Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a DMP Geopolítica. Hoy nos toca el programa de Adrián Celaya, de el ECAI Center. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿qué tal? Bueno, a los que nos escuchan un saludo. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche según el país, a las 11 de la noche hora Madrid. Como siempre, pues acordaros de darle al like si os gusta el vídeo. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que contestamos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Bien, Santiago, pues si te parece, vamos al tema, ¿no? Pues sí, tenemos un tema muy discutido porque en las redes sociales se está hablando mucho de Putin ha aceptado la tregua, Putin no la ha aceptado. Depende cómo quieras interpretar las palabras. Sabemos cómo hace la prensa, sobre todo la occidental, ¿no? Que mueve el verbo, la frase, la palabra hacia su interés, ¿no? Pero bueno, yo Aunque, estoy sí, bastante aunque lejano. también es cierto que probablemente Putin ha intentado ser premeditadamente ambiguo Ah, en la forma de correcto, responder, ¿no? Precisamente, pues de alguna forma para intentar generar ese tipo de expectativas, ¿no? Porque claro, podemos primero ir al fondo de la cuestión y luego, si quieres, analizar la respuesta de Putin, ¿no? Porque claro, el correcto. fondo de la cuestión, o tal como se planteaba hasta ahora, yo creo que era muy claro. Los dirigentes rusos repetidamente habían hecho referencia a que un alto el fuego previo a las negociaciones, que no era aceptable para Rusia, ¿no? Y claro, esto era lógico desde la perspectiva de cómo estaba la situación en el frente, ¿no? Es decir, Rusia ha ganado la guerra de desgaste, entonces ahora solo le queda, pues está rentabilizando el esfuerzo de 3 años de guerra de desgaste que ya está ganado, ¿no? Por lo tanto, es el que tiene, ahora ya a medida que pasa el tiempo, es el que tiene todas las de ganar y Ucrania tiene todas las de perder, ¿no? Por lo tanto, ¿quién está interesado en ganar tiempo con una tregua temporal o un alto el fuego? Ucrania, lógicamente. El El perdedor. que está perdiendo la guerra y puede utilizar ese tiempo pues para reforzar sus posiciones, simplemente para descansar, para recoger más material que le viene de otros países, todo esto, ¿no? Y es el que está ganando, en este caso Rusia, el que en ningún caso está interesado en una tregua o un alto el fuego de carácter temporal, Yo veo perdón, lo de la de carácter ambigüedad que previo. tú muy bien. Bueno, ya que la lógica de la situación. Entonces, esto tiene muchas aristas, porque sí, Se te había porque a partir cortado, de ahí hace un momento se te tenemos cortó. estos movimientos, así, Sí, bueno, yo creí que que habías tenemos acabado estos de hablar. movimientos de Zelensky por un lado, Ahora bien, ahora se te oye bien. Es ya, que hubo ahí un que momento que se teníamos cortó, no estos se te oía. movimientos de Zelensky por un Sí, lado, ya, y de Trump por el otro, alrededor de este concepto de alto el fuego previo, que han sido un tanto desconcertantes, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues primero porque en esta reunión tan extraña en el despacho Oval, en la Casa Blanca, pues Zelensky parecía estar transmitiendo que él estaba en contra de un alto el fuego. Y Trump también se lo dijo el propio Trump, que estás en contra de y esto no puede ser. Algo chocante. Yo ya lo dije en aquel momento. ¿Por qué está en contra de un alto el fuego? Si es lo que más le interesa a Ucrania, ¿no? Luego, viendo lo que ha pasado, vemos, bueno, igual es un juego dialéctico, una especie de pequeña comedia, ¿no? Porque una pequeña comedia en la que aparento, al decir que estoy a favor del juego, perdón, de un alto el fuego, que estoy cediendo, ¿no? Que ya me he situado en el medio, ¿no? Y utiliza el término aceptar, ¿no? Ucrania acepta alto el fuego, ¿no?
¿Cómo que acepta? No, será en todo caso que pide, ¿no? Que pide o que propone. Claro, ahí Porque lo que está. acepta, Aparte, eso es, acepta uno favorable, porque es totalmente favorable a él en todos claro, los aspectos. claro. Hasta dice Trump que mientras están en paz, en el paro, que siguen rearmándose. A ver, entonces, Claro. ¿qué es? ¿Qué Y es? entonces, claro, una cuestión muy interesante de interpretar es a qué juega Trump con este tema, ¿no? Porque en principio lo que ha hecho estos días parece un giro de 180 grados con respecto a una posición de aparente entendimiento y buenas relaciones con Rusia cara a una negociación, pero de repente es como si hubiera puesto en marcha una jugada dialéctica para responsabilizar ante el mundo a Rusia, ¿no? De que la guerra continúe. Claro, Es decir, yo hago una especie de apaño con Ucrania, aparento que estoy forzando la voluntad de Ucrania, digo ante el mundo que ahora Ucrania ha aceptado y además digo expresamente que ahora Rusia tiene que aceptar y que si no acepta va a quedar claro quién es el responsable. Todos los medios de comunicación occidentales se lanzan inmediatamente a lanzar este mensaje. es el plan. Ahora sí, vamos a ver quién es el responsable. Ahora la pelota está en el tejado de Rusia, ¿no? Es decir, es como si Trump hubiera hecho de pronto un montaje mediático, digamos, para traicionar esa aparente confianza que se estaba empezando a crear en las negociaciones con Rusia, ¿no? Claro. Aparentemente, digo, porque claro, con Trump nunca sabes si a la semana siguiente va a hacer otra vez lo contrario del anterior, ¿no? Pero claro, esto sí es un tema preocupante porque a la vez está el tema de los suministros de armas, que es una cuestión de fondo para crear ese clima de confianza entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Porque claro, Claro. los dirigentes rusos ya estaban diciendo, bueno, esto de las negociaciones está muy bien, crear un clima de confianza, una relación de respeto diplomático y tal, pero son palabras. ¿Dónde están? Faltan los hechos. ¿Y cuáles pueden ser los hechos desde Estados Unidos, que es seguramente la parte principal en el conflicto, no es una parte intermedia, ¿no? Pues los hechos son, primero, las sanciones contra Rusia y luego todas las ayudas militares al esfuerzo militar de Ucrania. Entonces, bueno, no desde el principio, que eso a lo mejor se lo podría haber dicho Rusia, igual se lo dijeron, ¿no? Oye, ¿qué vienes aquí diciendo que quieres negociar si tú eres el principal suministrador de Claro. armamento, ¿no? Y no, además nos tienes sancionados, ¿no? Pues quita las sanciones y luego vienes a negociar, ¿no? Pero bueno, de hecho que no lo hacen en el principio, pero bueno, empiezan a hacerlo, empiezan según dicen, a cortar la ayuda militar a Kiev y Ujú. ahora dan marcha atrás, ¿no? 3 días Yo creo después, o no sé cuántos días han sido, dan marcha atrás. Y eso ya es un gesto tremendamente negativo frente a Rusia, ¿no? Entonces, salvo que todo esto, en último término, sea como esa película, no sé si la has visto, Origen. ¿Has origen, visto? sí. ¿Te suena la película Origen? Que era Me suena el un título. sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Eh, No sé si eran 7, 8 niveles de no. sueños en el que Ahí me soñaba. suena un origen, pero me suena más como una película de extraterrestres o de la creación o No, algo así. Pero no, no, esta es origen. una película así de ciencia ficción, pero que se basa en un sueño en el que se sueña que se sueña y al final Sí, hay sí. hasta 7 capas de sueños. Esto también podría ser un ¿Dónde está engaño la realidad, no? dentro de otro engaño y dentro de otro engaño, ¿no? Claro. Pero que nunca hay que descartar estas cosas, claro. Pero en principio vemos una marcha atrás muy radical de Trump o del trumpismo desde el punto de vista de esta aparente intención de generar confianza con Rusia, ¿no? Y esto sí parecía preocupante, ¿no? A mí me da más la sensación, veo más ese intento de dejar a Putin como la parte mala de la historia, el que no quiere la paz, el que no quiere una tregua. Yo creo que viene más de parte de los británicos y de los europeos y concretamente Zelensky está jugando a eso. Porque claro, Zelensky, como tú dices tú, se puso muy digno y no, acepto el tratado de paz. Claro, el tratado de paz que me favorece a mí en todo, que voy perdiendo. Claro, yo también lo acepto.
Yo también acepto que me toque la primitiva, lo que pasa es que tiene que ser la bola, que es el detalle, ¿no? Sí, pero ese mensaje tan claro que yo creo que el propio Marco Rubio lo lanzó, ¿no? De que Sí, un poco para forzar Ucrania ha a cumplido Rusia. su parte, ha aceptado el alto el fuego, ahora le queda que tiene que decidir Rusia y si no acepta va a quedar claro quién tiene la responsabilidad. Es un mensaje muy Claro, rotundo claro. que evidentemente ha sido la base para que se lancen en esa dirección todos los demás. Porque claro, eso luego puede tener, si es una estrategia de imagen de ese tipo, es tremendamente peligrosa, claro, porque puede tener dos, 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 dos conclusiones, que, bueno, que Rusia se pliegue o que Rusia no se pliegue y entonces, ¿qué estoy haciendo con esa operación de imagen? Pues generar el pretexto para una reacción, para que se activen determinadas actuaciones contra Rusia, claro. Y eso en este momento, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Darle un pretexto, como tú dices, pues quizás pues a los británicos, a los franceses, para poner en marcha ante la opinión pública, pues bueno, pues que ya vamos hacia Ucrania porque no hay nada que hacer con los rusos que no quieren negociar, ¿no? Que No lo sé, ¿eh? incluso, Pero sí, es incluso los ese el los riesgo, ¿no? estadounidenses dar más armas, porque claro, como no quiere la paz Rusia, bueno, pues Claro, vamos a seguir rearmando, ¿no? Pagan los claro. europeos, claro, pero nosotros rearmamos, ¿no? Es que, a ver, yo veo ahí, y yo veo que Putin y Rusia, no Rusia, Putin, ¿no? Porque vemos como otros personajes importantes de Rusia, como el que es el asesor de Putin, precisamente, Usakov. Usakov dijo claramente de que no, esa tregua, que no, es inaceptable, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, muchas voces. Yo creo que Putin es más, no podría ahora mismo coger y decir acepto la tregua tal como me la plantean, porque si no, vamos, le meten fuego en Rusia. ¿Eh? En Rusia no aceptan esta. No vi un medio de prensa ruso que aceptara esto, vamos. Le ha parecido a todos ridículo, Es así que es directamente. evidentemente absurdo, ¿no? Claro. Claro. Después de tantos muertos, ¿que vas a regalarle ahora la victoria? No, no puede ser. Y yo creo que Putin es un tipo muy listo y yo creo que está diciendo: ¿a que queréis dejarme malo? No te preocupes. Sí, 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 no, yo quiero la paz, quiero negociar en mis tiempos, Mm. tranquilo. Y mientras sigo machacando, ya no queda ninguno en Kursk, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora todas esas tropas, esas 30, 40, 50.000 tropas que Rusia estaba empleando en Kursk para limpiar eso, aparte tropas de élite, de los chechenos y tropas de asalto y Spetsnaz, todo eso va a ir ahora al Donbass de nuevo. Va a reactivar otra vez los frentes de Kramatorsk, de Bueno, Slaviansk, un claro, poco. porque eso, si Ucrania hubiera gestionado, digamos, la retirada de Kursk de otra forma, eso podría funcionar a la inversa. Es decir, Ucrania podría haber utilizado esas tropas, ahora han sido masacradas, claro, pero Eso ahora ya no son si tropas. hubiera retirado a tiempo, hubiera podido utilizar esas tropas para reforzar esas defensas Claro, en el este que tanto necesita, ¿no? Porque es Ucrania el que necesita, el que tiene más escasez de tropas y al contrario es en Rusia el que en principio se beneficia normalmente con la extensión de los frentes, ¿no? Esto es una de las cosas que se comentó con ya. el tema de Kursk, ¿no? Que solo se justificaba si había alguna otra finalidad estratégica de muy corto plazo que, bueno, que explicase por qué estoy extendiendo el frente, algo que en principio me perjudica a mí y beneficia a Rusia, ¿no? Aparte metiendo mis mejores unidades y las reservas, Claro. porque Ucrania se quedó prácticamente sin reservas. Precisamente por eso en el Donbass no hizo más que perder territorio, porque no tenía reservas frescas que mandar a la batalla. Había batallones que en vez de ser 800 o 1000 hombres, eran 50 personas. Y ya Claro. los contaban como hacía Hitler cuando estaba cayendo Alemania, que miraba divisiones y batallones por todos lados y eran 2 tipos y un perro lo que quedaba de la división, ¿no? Y esto es lo Sí. que más o menos está pasando. No, al final de la guerra seguramente se hará un balance de todo esto, ¿no? Alguien lo hará, o en Rusia o en Ucrania, ¿no? Pero, claro, ya son bastantes movimientos muy similares, bastantes estrategias muy similares en Bakhmut, en Avdiivka, ahora en Kursk, donde se obliga a las tropas ucranianas a permanecer en sus posiciones
de forma suicida con un criterio de, bueno, hasta ahora ha sido de que, bueno, no me importa que mueran 1000 ucranianos si con eso consigo matar a 100 rusos, ¿no? Claro, Porque el objetivo es desgastar a Rusia como sea, ¿no? claro. Claro, Rusia les deja siempre en esas bolsas, nunca hizo un cierre total de bolsa que podía coger y bueno, aunque le costara a tropas pues forzar y hacer un embolsamiento, no le merece la pena. Los deja, es más, los deja circular. Domina el aire y en esas carreteras, esa carretera que le deja o dos carreteras que le dejan, a ver, sí, van circulando cosas, pero ¿a qué precio? El caso es que claro. vemos que hay vídeos y vídeos y vídeos de auténticos cementerios en carreteras de blindados y de camiones ucranianos, ¿no? Entonces, pues es una forma de darles la sensación de que están aguantando, ¿no? Que se Sí, crean que están aguantando para que sigan metiendo más tropas y pum, pum, pum. Y lo sí. hicieron igual. ¿Y qué hay detrás de esa estrategia? Que, bueno, todos dicen que es una estrategia del propio Zelensky, ¿no? El que el propio Zelensky obliga a sus generales a actuar de esa forma, ¿no? El tema es por qué, ¿no? Es simplemente, porque esto ya se ha dicho, ¿no? No son estrategias en interés de Ucrania, sino que sí quizás en interés de esas potencias occidentales que están detrás de Zelensky. Se habla mucho, pues eso, de que Zelensky está muy directamente apoyado ahora por los británicos, por ejemplo, ¿no? Siempre, Pero siempre y dice, estuvieron ahí. bueno, lo que interesa a las potencias occidentales, todo lo que están haciendo no es por Ucrania, es por ese objetivo estratégico de desgastar y someter a Rusia a cualquier coste, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues utilizo a Ucrania, como se suele decir, hasta el último ucraniano. ¿Para qué? Para salvar a Ucrania, ¿no? Para desgastar a Rusia, ¿no? Y entonces ese tipo de estrategias tan disparatadas, pues aparentemente, pues tienen que tener una explicación de ese tipo, ¿no? Además, es que después tú ves en la prensa, y claro, ahora estaban diciendo estupideces como que Kursk fue un gran trabajo del ejército ucraniano, consiguieron lo que querían, desgastar al ejército ruso, con pérdidas de 4 y 5-1 a favor de Ucrania, ¿no? Mm. Es ridículo, porque después ves cuando cada vez que hay un intercambio de prisioneros o un intercambio de cuerpos, ¿eh? Las diferencias son bestiales. Estamos hablando de que entregan 50 cuerpos rusos y 600 o 800 cuerpos ucranianos. Yo comprendo que los rusos, al ser los que avanzan, pues claro, a veces no puedes marchar con el cadáver y lo dejas atrás y el que avanza lo coge, ¿no? Indudablemente, siempre te da un porcentaje más. Pero es que las diferencias son bestiales. Y después vas a hacer diferencias en prisioneros y los ucranianos dicen todos por todos. Claro, todos por todos, pues resulta que tienen 500 rusos y los rusos tienen 5000 o 6000 ucranianos, ¿no? O sea, las diferencias entre bajas, cadáveres que intercambian y prisioneros son enormes. No coinciden con que, o sea, coinciden con que es al revés, de que las bajas ucranianas son 3, 4, 5, 6 veces incluso mayores que las rusas, indudablemente. ¿Qué poder de negociación tienes con eso? Es que por eso Sí, sí, yo sí, creo que es parece claro. una fanfarronada occidental y de Ucrania, nada más. Sí, Los, fanfarronada o lo, que, claro, dentro de esa dinámica de desgaste hay estrategias distintas de Occidente y de Ucrania, ¿no? Son ya, claro, había lógicas que meterlos distintas, ¿no? presos a Porque, todos, porque claro, es una si es, estrategia a cuenta de cadáveres ucranianos. Que eso, a ver, que claro, eso es lo que tenía Zelensky y toda esa gente que están luchando para quién, para Ucrania, a base de cadáveres ucranianos y echando gente ahí. A ver, no, sí es un tema clave, porque, claro, Zelensky le han fabricado una reputación como el gran patriota ucraniano, ¿no? Y no es, su perfil no es ese, ni mucho menos, ¿no? Él hasta la guerra, bueno, o hasta que fue presidente, si se quiere, nunca ha tenido un perfil ni siquiera político, ¿no? Ni ideológico, ni ha tenido un perfil, ni, desde luego, no cercano a esos grupos radicales neonazis y tal. ¿Vale? Él es judío, ¿no? Nosotros siempre vamos a decir que los judíos no suelen ser nazis, ¿no? no, Pero tampoco ni siquiera así era nacionalista, ni radical, ni moderado, ni tenía ninguna relación con movimientos patrióticos, ni nada por el estilo. Y además fueron
un grupo de oligarcas ucranianos los que le eligen, le preparan la candidatura, dicen que también hubo dinero de USAID, por cierto, Por ¿no? supuesto, En esa seguramente. preparación y le llevan a la presidencia, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué intereses está respondiendo realmente? Claro, él es un actor y sabe aparecer con la cara que le interesa aparecer, ¿no? Pero ¿a qué intereses está realmente respondiendo? Pues, claro, viendo cómo ha estado gestionando la guerra, pues desde luego no parece que ha estado luchando por los intereses de Ucrania, desde luego no de los ucranianos, claro. Indudablemente que no. Aparte, es que ya de entrada la guerra la tienen que dirigir los militares. Y eso es un acierto que sí está haciendo Rusia. Mm. Hacía falta un gestor en el Ministerio de Defensa, un gestor económico para que el país no se hundiera, un gestor que pusiera a las fábricas a trabajar como tiene que ser, y lo han hecho. Mm. Han puesto ¿cómo se llama? A Belousov, que está demostrando que es un gran economista y un gran ingeniero de fabricación, porque están consiguiendo fabricar más que Europa, están consiguiendo que no se esté tirando el dinero, que siga creciendo Rusia, pero hay un líder militar, punto, Gerasimov. Gerasimov es viceministro de Defensa y líder militar. Belousov es el líder económico de la guerra y después hay un líder político que es Putin. Supieron separarlos y cada uno tiene su trabajo y el caso es que no vemos a Putin decirle a Gerasimov, quiero que tomes Odessa o quiero que mandes. No, él nunca dice nada. Él solo habla de los resultados. Cuando ya están, como ahora en Kursk, pues dice, sí, los estamos destrozando, ya está acabado o lo que sea, pero él no Mm. dice nada antes. Mientras que Sí. en Ucrania no es lo mismo. En Ucrania es más. Respecto a Belousov, se hablaba también de otro objetivo que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que era el de la transferencia de tecnología entre la industria armamentística y el resto de la industria, ¿no? Que esto era un tema que se había echado mucho de menos en los últimos años de la Unión Soviética, ¿no? Decía, porque claro, se hacía un esfuerzo muy importante para mantener la industria armamentística en un primer nivel tecnológico y productivo, y sin embargo había dificultades para trasladar esa eficiencia a otros ámbitos de la industria. Al Entonces, bien del consumo. claro, decían que en el caso de Belousov, el perfil planificador de Belousov, que era muy adecuado también para esto, ¿no? Para que ese esfuerzo enorme que está haciendo Rusia para estar en el primer nivel tecnológico en, en armamento, pues que se fuera trasladando progresivamente a otros sectores económicos. Claro. Y mientras en Ucrania vemos al revés. Eh, por ejemplo, ahora tienen a Sirsky, ¿por qué? Porque es un general, es un dócil, es un comandante dócil que hace lo que le manda el gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano, que en este caso, pues es Yermak o es Zelensky. Punto. Y vemos que hacen operaciones como la de Kursk y otras muchas que son simplemente operaciones para mantenerse en el candelero mediático, ¿no? Posiblemente sus patrocinadores se lo piden, porque claro, el gobierno británico, los franceses y tal, necesitan estar echando carnaza al pueblo, diciendo, no, luchamos con un fin, porque puede haber una victoria, porque tenemos un líder como Zelensky, democrático, y un gran ejército, pa. Es la única razón que le veo, porque Sí, supongo que Francia y Reino Unido, por poner los nombres de los que ahora están protagonizando esas políticas belicistas, ¿no? Han necesitado seguramente un tiempo para situarse, ¿no? Es decir, de un contexto en el que daban por supuesto que Rusia ya iba a ser derrotada, ¿no? Por las sanciones por un lado y por otro lado porque, bueno, ya habían conseguido que entramparla en Ucrania, en esa trampa que ellos han preparado durante 8 años, que eso iba a ser rápidamente un segundo Afganistán para Rusia, y de pronto, pues poco a poco se van dando cuenta de que no solo no sucede eso, sino de que Rusia va a ganar la guerra, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo reaccionar frente a esto? Pues, bueno, han reaccionado a través de la escalada, ¿no? La estrategia de escalada, como fuese, ¿no? Y luego supongo que lo que sí les interesará es retrasar, ¿no?
intentar que esa victoria de Rusia, si se va a producir, pues se retrase lo más posible, supongo, ¿no? Y si esto cuesta muchos más cientos de miles de vidas de ucranianos, pues que las cueste, ¿no? Claro, es que aparte lo que más les duele ya no solo es la victoria rusa, porque normalmente las victorias se consiguen con los restos de los ejércitos, dicen los generales, ¿no? Cuando llegas al límite y las victorias se ganan cuando estás al límite, tu economía, tu ejército y lo consigues. Pero no es el caso. El caso es que el ejército ruso es mucho más, pero mucho más poderoso hoy en día que en 2022. Y la economía rusa, como bien dices tú, no se hundió. Todo lo contrario, está creciendo, el paro prácticamente no existe, incluso están teniendo cierta inflación porque hay mucho dinero en la sociedad. Están sabiendo repartir ese dinero en la sociedad. Entonces, claro, es que ya no es que sea una victoria rusa, es que es una victoria con una superioridad. O sea, no consiguieron desgastar a Rusia, al revés. Ahora es más poderosa. Y tiene el pueblo detrás, porque iba a haber huelgas, iban a quitar al gobierno el pueblo. No, para nada, para nada. Nunca estuvo, yo creo que llevaba décadas Rusia sin estar tan unida detrás de un gobierno y de un líder como Putin. Sí. No, sería interesante saber estos países, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido, Francia, cómo se están situando ahora desde un punto de vista temporal, ¿no? Porque, claro, están haciendo unos planteamientos que yo creo que están pensando que esa victoria rusa va a ser un auténtico shock político en el momento en que se materialice. Intentarán a toda costa, si es posible, que se pueda vender como un empate o algo así, de alguna forma, ¿no? No como capitulación, rendición, porque el shock político para Europa va a ser tremendo, ¿no? Lo apostaron todo y Mm, nos salió bien la apuesta, indudablemente. Y lo claro. apostamos todo. Igual puede ser interesante comentar también desde ese punto de vista mm, y también relacionándolo con lo que comentábamos al principio, ¿no? De esa posibilidad de una negociación, de una tregua o de un acuerdo en otras condiciones, que fuese o no fuese previo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a exigir Rusia? Porque claro, sabemos sus objetivos, ¿no? Pero Rusia va a estar dispuesta en el marco de negociación con Estados Unidos a ceder parte de esos objetivos dentro de este juego dialéctico de que, bueno, alto el fuego, este no, otro sí, con estas garantías. Porque claro, esos objetivos de, por un lado, de que se integren dentro de la Federación Rusa, no solo lo que ya está ocupado. Claro, el concepto es lo que esté militarmente ocupado en el momento Eso, en que se cierre la negociación, no en que se abra, en el que se cierre la negociación, ¿no? Y entonces eso implicaría probablemente Bielorrusia, ¿no? Pero también puede ser que Rusia avance incluso más, puede ser que avance menos y que el resto lo consiga en la negociación. Y dice, bueno, pues está claro que yo estoy ganando y que voy a arrasar si esto continúa, luego en la negociación tiene que quedar dentro de Rusia esto y esto, aunque no lo haya ocupado, ¿no? Aunque no lo haya ocupado todavía. O claro, al revés, puede suceder que ocupe determinados territorios que no le interesa, que ya por ser territorios sociológicamente menos rusos, etcétera, que ya no le interese incorporar a Rusia y que aunque los haya ocupado, pues digan, bueno, pues a partir de ahora esto es lo veo. Ucrania, no es Rusia, ¿no? Podría ser, ¿no? Que conste que hace 2 días Putin declaró de que no va a dejar a la gente rusófila o de ascendencia rusa, no la va a dejar sola. Y se entendió un poco como referencia a Odessa, ¿no? Hay que recordar lo que pasó en Odessa, que aún hoy el, ¿cómo se llama? A ver, espera, tengo aquí el nombre, que ahora no me sale. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el TEDH, que declaró a Ucrania culpable de no tomar medidas para prevenir la violencia y salvar a la población de Odessa el 2 de mayo de 2014, que como todos recordaréis fue el asalto, entre otras cosas, a la casa de sindicatos de Odessa,
que le metieron fuego allí, asesinaron, ya no me acuerdo, que 30, 40 personas, ¿no? Y eso quedó muy grabado en la mentalidad 40, rusa. creo, sí. Y bueno, ahora, 11 años después y una guerra por medio, ahora lo reconocen, ¿no? A lo mejor si lo hubieran reconocido en el momento, no se habría llegado aquí. O a lo mejor también pienso yo que no lo pudieron reconocer para no identificar su mano detrás de todo eso, porque el golpe de Estado alguien ayudó y lo financió, indudablemente, ¿no? Claro. Aquí hay mira, permacultura, dice que Trump No, es yo un creo que palurdo. sí. Sí, decía, permacultura en el chat nos dice que Trump es un palurdo al lado de Putin y sus asesores dan la risa. Poned a Marco Rubio al lado de Lavrov y veréis la diferencia de nivel entre ambas administraciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente. Están varios niveles, a nivel diplomático, por encima. Los otros son bastante palurdos de aldea. ¿Quién es Marco Rubio? Vamos. ¿Qué historial tiene, no? Un senador. Sí, aunque Estados Unidos o el Trump juega un poco ese papel del loco, ¿no? Del loco. Mira, da Es su igual papel, sí. que yo sea o no un palurdo, da igual que actúe o no racionalmente, pero como estoy loco, soy la primera potencia, bueno, la primera o la segunda potencia nuclear del mundo Para él es la primera. y puedo estar dispuesto a lo que sea, pues tienes que tener mucho cuidado conmigo, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Claro, es que es lo que le queda. ¿Para qué tiene semejante ejército? Para amenazar, pues si no, no lo tendría, indudablemente, ¿no? Y después encima acusa del dólar, que es ese otro ejército, ¿no? Con sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Lo que pasa es Ahora, que una cuestión clave es, claro, y es muy difícil de prever en el caso de Trump, ¿no? ¿Cómo se van a posicionar si vamos a suponer que siguen negociando, ¿no? Que no utilizan el movimiento actual para decir, bueno, Rusia no quiere negociar y fuera, ¿no? No, vamos a pensar que eso no pasa, que siguen hablando y entonces se crea un contexto en el que Rusia sigue avanzando lentamente, pero sigue avanzando en el este. Y entonces el tema aquí clave puede ser, a efectos de prever plazos, duración, etcétera, cómo se posiciona Trump ante esta situación. Simplemente van a esperar diciendo, bueno, porque ellos se darán cuenta enseguida, ¿no? Pues hasta que Rusia va a continuar, hasta que Ucrania y nosotros hasta que nos rindamos, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer? Esperar hasta que 6 meses, hasta que se produzca efectivamente ese avance, Rusia se lance sobre Odessa, se conquiste Dnipropetrovsk, etcétera, o simplemente reconociendo la situación de hecho, van a decir, bueno, pues ya está, llegamos a un acuerdo, te damos lo que quieres, capitulamos, nos rendimos y esto va a ser el futuro de Ucrania y punto, ¿no? eso es lo que no quiere Trump. Trump no quiere una derrota en su historial. Estoy completamente seguro. Yo te puedo asegurar de que si Ucrania fuera ganando, él sería el primero en entrar en un caballo blanco por las calles de Moscú. Indudable. Si pudiera hacerlo, bueno, hombre, por supuesto. Pero no, a ver, Trump tiene muchas cosas, es un bocazas, pero de imbécil tiene poco, ¿no? Y sabe que no va a poder vencer la guerra. Entonces, o una de dos, o se tira 4 o 5 años en guerra hasta que salga del gobierno y tal, pero que va a ser una derrota prácticamente, o acepta una derrota o obliga a parar la guerra, entonces queda no como derrotado, sino como pacificador y salvador del mundo. Claro, Él evitó la claro, Tercera Guerra Mundial. Menos mal que Trump la claro. evitó. Y yo creo que ese es su papel. No quiere Sí. perder. Él en cualquier contexto va a intentar proyectar esa imagen, efectivamente, estoy de acuerdo. Ahora, proyectar esa imagen puede hacerse en los dos contextos, ¿no? Es decir, yo espero, digamos, dando por supuesto de que como Rusia ha ganado la guerra y concretándolo en este ámbito, en el ámbito territorial, de que Novorrusia va a quedar en manos de Rusia. Ahora, para que eso suceda, yo puedo esperar a que esos territorios sean ocupados por Rusia o antes de esto llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues Novorrusia dentro de Rusia, aunque todavía no la hayas ocupado, ¿no? Bueno, Esta es la cuestión clave, porque al final en los tiempos sí va a ser muy importante el posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? Porque claro, hace, en cuanto a
efectivamente, en el momento en que diga, bueno, esto es así y cortamos la ayuda a Ucrania, pues esa capacidad de decisión sí tiene Estados Unidos, ¿no? Lo que te decía antes de que perdón, de que Putin hablaba sobre los rusófilos y tal y cual que quedaban, que iba a protegerlos, cuando hablaba de que las fronteras que marcaba la guerra eran las fronteras que marcaba la Constitución. Y hay que recordar que Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk, indudablemente Crimea, están dentro de la Constitución rusa. Es más, lo hicieron adrede para demostrarle a Occidente de que iban en serio. O sea, para ellos es territorio ruso. Pensemos lo que pensemos al resto del planeta. Para ellos es territorio ruso. Por lo tanto, la guerra no va a parar a no ser de que el territorio ruso, que está dentro de su Constitución, vuelva a Rusia. Porque es que además su Constitución obliga a Sí, defender el territorio de Rusia. Si es territorio de Rusia, no puedes hacer una paz o un armisticio con partes ocupadas. Es imposible. sí. Ahora la cuestión, ¿y qué pasa con los otros 4 oblasts de Novorrusia? Es porque ahí está un poco la cuestión, ¿no? Claro, claro. Yo ahí A ver, tenemos que pensar también una cosa, que también Rusia puede decir, bueno, ahora me quedo, tú imagínate si le dan Jersón, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk y reconocen a esos 5, a esos 4 Blas más Crimea, lo reconocen internacionalmente, porque eso es muy importante para Rusia, porque mientras los Sí, demás países del planeta no reconozcan como territorio ruso, para los demás es una potencia ocupante. claro. Mientras que si lo reconocen es una gran victoria para Rusia, es territorio ruso. Se puede vender a su pueblo como una victoria. El caso es que empezaron la guerra y ahora tienen 10 millones más de habitantes, 100.000 kilómetros cuadrados más seguridad en el Mar Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, le llegará eso, seguirá, como dices tú, a conseguir Kharkov, prácticamente casi toda la orilla este del Dnieper. Yo supongo que será según lo pesados que se pongan. Cuantos más cadáveres ponga Rusia, más territorio va a querer, indudablemente. Mm. Pero Dnipro supongo que está a estas ahí. alturas tienen que tener un objetivo claro, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Sí, sí. Sobre si esos 4 oblasts van a ir claramente a por ellos o no, desde Odessa hasta Kharkov, ¿no? Hombre, de momento, yo creo que también tendrán que ver las circunstancias, ¿no? Porque si, por ejemplo, Estados Unidos deja de suministrar totalmente a Ucrania, si no es a base de dinero y el dinero se acaba, Ucrania no lo tiene. Y Europa, ya veremos si va a estar, los pueblos europeos van a estar dispuestos a estar año tras año destruyendo su economía y dejándolo todo ahí. A ver, Mm. estamos, no es una broma, porque una cosa, bueno, es una guerra, mientras no me afecta tan directamente, bueno, sube un poco la inflación, pero aún tal, pero claro, ahora cuando empiezan a meter 800.000 millones, eso hay que pagarlo, que no es imprimir y ya está. Eso quiere decir que el euro, cuando impriman 800.000 millones para la guerra, va a costar menos. Nuestro dinero que tenemos, si tenemos alguno en el banco o en el bolsillo, va a tener menos valor, porque hay una inflación indudablemente, ¿no? Y va a ser así en todo. ¿Hasta qué punto está el pueblo europeo a soportar eso a largo plazo? ¿No? Y ahí se está oyendo de todo, porque están hasta amenazando con, no sé muy bien en qué están pensando, con la movilización de los depósitos, están diciendo, ¿no? Entonces yo no sé exactamente qué quieren decir con eso, ¿no? Si van A robar. a utilizar medidas de requisa o qué es lo que están pensando, ¿no? Es que estamos Bueno, hablando de mucho dinero, porque aquí nos acostumbramos a hablar, no, 100.000 millones, 300.000 millones, como si fueran, no sé, 500 euros para ir a tomarte a hacerte una cena. Estamos hablando de 800.000 millones. Es que es casi 1 billón de euros, es una bestialidad de dinero. Y ese no, dinero no se puede inventar, es imposible. De algún lado no, tiene que salir. incluso habría que ver si es suficiente, ¿no? Porque el Mark Rutte, cuando todavía no se habían iniciado las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia y todavía era el más belicista de Occidente, porque él no le habían cambiado al jefe o algo así, ¿no? Claro, Y bueno, dijo en la Comisión Europea, dijo que, bueno, sí, el presupuesto militar de los países de la OTAN se tiene que incrementar a un 3,5 o por encima del 3,5%.
porque, claro, todo depende de si contamos o no contamos con Estados Unidos. Porque si no contamos con Estados Unidos, pueden ser Más. el 5, dijo el 8 o hasta el 8 o el 10%, ¿no? Dijo, claro, pues, entonces estamos hablando de cifras, un 8 o 10% no una vez, sino anual, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de cifras muy superiores a esos 800.000 millones, ¿no? Y Diciendo, bueno, ¿y todo esto por qué? Porque estamos convencidos o porque queremos que Rusia sea nuestro enemigo estructural de forma indefinida, parece, ¿no? No me planteo la posibilidad de que, bueno, han ganado la guerra en Ucrania y voy a intentar hablar con ellos, o como dice Rusia, vamos a negociar ese marco de seguridad estratégica en Europa al terminar la guerra, ¿no? Un marco que sea garantía para todos. No, no, ni me lo planteo, no, no, con Rusia ni hablo. Ni hablo, ni ahora, ni hace un año, ni hace 2 años, nada, ¿no? No hablo, ¿no? Y estamos hablando solamente del dinero para armas, para la guerra. Pero aun suponiendo que gane, vale, pues Rusia se rinde. ¿Qué haces con Ucrania? Porque eso es un pozo sin fondo. Lo que queda ahí no tiene infraestructura. Ya la que tenía era totalmente obsoleta, porque desde que cayó la Unión Soviética, los ucranianos es que no gastaron ni un duro. Los oligarcas inflaron a ganar dinero, pero tenían todavía los interruptores de la luz que había puesto Stalin en los años 50. Es que, vamos, está destruido. Y lo poco que tenían ahora es que ya no tienen nada. Es un país que habría que mantener durante muchísimos años, décadas, mantenerlo directamente. Hacerle toda la infraestructura nueva es que es una carga pesadísima. Hay países como Polonia, lo que tardaron en entrar Rumanía y Hungría en la Unión Europea. Turquía nunca lo consiguió. Y vamos, ni punto de comparación a cómo está hoy en día Ucrania. Ucrania es un país eh, al borde de la desaparición, no tiene nada. Es más, tiene un problema demográfico impresionante. ¿Qué haces con eso? Aparte de todo el dinero que te vas a gastar, Sí, después, ¿qué porque lo haces? incluso antes de la guerra, era, yo creo que de los países, de los antiguos países socialistas, quizás el que peor revolución tenía, ¿no? El Era peor. un país que había, durante los años 90, tenía una situación comparable con Rusia, una situación anárquica en manos de los oligarcas, etcétera, pero con la diferencia es que no han tenido un Putin o un Putin. grupo como el de Putin que llegado al poder para echar a los oligarcas en el año 2000. Estos han seguido en aquella dinámica que en los 90 devastó Rusia, pues han seguido en esa dinámica, ¿no? Y Claro. no han empezado a recuperar pues, una pérdida de un 50, un 60% del PIB, como habían perdido para el año 20, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Impresionante. Y es que Ucrania era, tras Rusia, era la república más importante de la Unión Soviética. Un poderío no solo industrial, bestial, en tecnología de cohetes, aviación. Ucrania era un país, era una república muy, muy rica. Es más, siempre se dijo que Rusia siempre fue una gran potencia regional, pero cuando es Rusia con Ucrania es un imperio, porque es que es verdad. Es un potencial, y lo dejaron, desde los años 90 arruinaron al país completamente. Ucrania Sí, quedó en la más absoluta nada. Es un país que quedó anclado en 1990 y ahí se quedó, punto, ¿no? Los únicos que sí. ganaron dinero pues fueron eso, los oligarcas que se quedaron con toda la industria regalada y se la apropiaron y es que no invirtieron nada ni para mejorar nada, es increíble. Voy a Por eso, aprovechar que has mencionado sí, a Turquía, porque eh, a mí me está preocupando durante estas semanas o días incluso, ¿no? Que se están haciendo bastantes movimientos con respecto a Turquía, movimientos sospechosos o peligrosos, ¿no? Movimientos primero fue Zelensky, que viajó a Turquía, se reunió con Erdogan y allí hicieron unas declaraciones conjuntas. Luego Kaja Kallas, luego el presidente del Consejo Europeo, no de la Comisión, del Consejo Europeo, que es en principio institucionalmente la máxima autoridad en la Unión Europea. Y luego hubo unas declaraciones bueno, se estaba hablando de que se estaba intentando convencer a Turquía para que se incorporara al grupo de países que pudieran intervenir
en Ucrania, ¿no? Y Turquía hizo unas declaraciones diciendo que no veían mal la idea, Sí, sí. que no veían mal la idea, ¿no? Pero esto es muy preocupante porque Turquía tiene un ejército muy potente, ¿no? Muy Mucho. potente. No, no caricaturas de ejército como los de Europa Occidental, ¿no? Es un ejército muy potente. Además, Y con experiencia en combate de Siria. Lleva 2 o 3 años combatiendo en Siria. sí, en Siria y con los kurdos también, ¿no? Claro. Y luego ha habido movimientos, el viaje del presidente del Consejo Europeo, uno de ellos, que están haciendo referencia a que lo que puede haber detrás es que le estén ofreciendo a Turquía la adhesión a la Unión Europea. Esa adhesión por la que lleva 30 años esperando, que ya la había dado por perdida y que ahora parece que se la quieren regalar a cuenta de que tome una posición activa. Bueno, esto podría tener alguna relación con lo que está sucediendo en Siria también. Claro, Una claro. posición activa aparentemente con respecto a lo de Ucrania, ¿no? Es que Putin, por ejemplo, cuando le dijeron que dijo que en la OTAN que se olvide Ucrania, eso nunca. La Unión Europea, si quiere, que sí que entre. Si entra Ucrania y Turquía en la Unión Europea, implosiona. Solo en Alemania creo que había más de 10 millones de turcos, que claro, tan pronto entraran en la Unión Europea, el efecto llamada familia, vamos, se iba a llenar Alemania de turcos, ¿no? Indudablemente. Turquía tiene mucha población y tiene un sector de población bastante desfavorecida, es más, tiene una inflación impresionante, que yo no sé cómo es capaz de gastar lo que gasta en armas con la inflación que tiene, ¿no? Yo creo que es que Rusia hasta invitaría a él a Turquía y Ucrania que entraran en la Unión Europea. Sería una Sí, manera de destruirla desde dentro, de sí, pero derrotarla esto nos económicamente. revela de alguna forma ese pánico, esa desesperación de las élites europeas, ¿no? Que les da igual el medio y el largo plazo, ¿no? Están dispuestos ahora a A lo que todo. sea por cambiar el contexto que les parece algo, ya lo hemos dicho más una vez, inadmisible, ¿no? Esa victoria rusa en Ucrania que están convencidos de que el mundo se hunde si eso sucede, ¿no? Y claro, una entrada, claro, lo de lo de Turquía sería militarmente un tema muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y claro, estos no están pensando en que luego a medio o largo plazo pueda tener no sé qué consecuencias, no les importa demasiado aparentemente, ¿no? Por eso es indudable. Y ya no estamos bien en la Unión Europea como para pillar 2 países arruinados económicamente y con una población elevada. Es que entre Turquía y Ucrania igual son 120, 130 Sí, millones de habitantes, de no, golpe. Es un estoy tercio de la viendo población. ese comentario, estás viendo de permacultura, Sí, sí. un, un posible acuerdo entre Turquía y los kurdos sería un peligro enorme, ¿no? Claro, hay muchos movimientos que igual no son casuales, ¿no? Que Claro, justo en claro. este momento se haya producido ese movimiento de Öcalan y de los kurdos del PKK con respecto a Turquía, el que se haya producido esa operación de Turquía en Siria, que cada vez más parece que tenía el objetivo de obligarle a Rusia a abrir un segundo frente, ¿no? Sí, Y, pero no picó. y que no picó, ¿no? Pero claro, ya implicaría esto una apuesta clara, definitiva, digamos, de Turquía por la OTAN, ¿no? Frente a esa ambigüedad que ha mantenido durante unos años entre la OTAN y los BRICS, digamos, ¿no? Pero claro, eso positivo no es desde luego, si se confirma, ¿no? Porque tampoco es que las declaraciones de Turquía sean muy fiables y también Turquía puede decir ir en un mes en una dirección y al mes siguiente en la otra. Pero bueno, Indudablemente. Yo creo que Turquía, Erdogan es el nuevo sultán turco y tiene un sueño húmedo que es unir a todos los pueblos túrquicos. Por eso insiste tanto en hablar con Azerbaiyán, con Kazajistán, Uzbekistán, eh, que todos esos países en realidad tienen una raíz túrquica. Los turcos vinieron de Asia Central por esa zona y se fueron implantando y tal. Y ese es el sueño, ¿no? Es más, él opina que el norte de Siria
pertenece a Turquía, porque antes de la Primera Guerra Mundial era parte del Imperio Otomano, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, pues quedó Francia como potencia no colonizadora, sino como administradora de Siria, ¿no? Y bueno, después vino la independencia siria, etcétera, ¿no? Entonces, Turquía se siente con derecho a ocupar el norte de Siria, se siente con derecho a hacer como una comunidad económica, militar, ya no sé hasta qué punto, de los países túrquicos. Por eso no se muestra claramente por ningún lado y tiene esa ambigüedad. Una, para aprovechar políticamente y chupar de un lado y de otro, porque en eso es un especialista, y otro para mantener esa línea. No quiere ser parte de uno, quiere ser él también, ¿no? Una potencia que decida, ¿no? Yo creo que está ahí el truco de Turquía. Lo que no sé si económicamente podrá seguir aguantando el ritmo que lleva, porque es mucho desgaste. Parece que no, pero tener miles de tropas en Turquía, alimentar todas esas tropas de terroristas, eso cuesta mucho dinero y Turquía no va sobrado. Tiene una inflación impresionante. Sí, sí. Tiene Impresionante. problemas económicos muy graves. Pero bueno, esa también es una situación que puede incitar a movimientos geopolíticos agresivos a corto plazo, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso digo, apoyado ahí en el mundo túrquico. Supongo que dependerá todo del apoyo que reciba de esos países, de que quieran integrarse o no en una gran coalición. No los veo yo, la verdad, tampoco los veo. Sí, sí se acercan a él, hicieron muchas ceremonias y muchos acuerdos y venta de armas y tal, pero tampoco los veo yo a Turkmenistán y todos estos países como locos, ¿no? Por hacer una unión túrquica, no los veo tampoco, ¿no? Pero a ver a dónde llegan. La verdad es que tenemos aquí geopolítica para el Muy rato, bien. menudo merienda de negros, perdón la expresión. Sí, sí. Ahora sí, a muy corto plazo, en los próximos días, a mí me interesa especialmente la reacción de Estados Unidos. Ver cómo, frente a la respuesta de Rusia, ver cómo se mueve Estados Unidos para intentar interpretar cuál ha sido su verdadera intención en todo esto, ¿no? Si es, porque claro, pues, si es una operación de imagen para responsabilizar a Rusia de la situación o de que no se llegue a acuerdos, pues debería ahora seguramente intentar rentabilizarse eso, ¿no? Rusia dice que no, luego, ¿no? Cómo se mueve estos días Estados Unidos puede ser muy importante en ese sentido. Rusia también puede jugar, porque es que Trump, si quiere los 350.000 millones famosos quiere ordeñar a Ucrania hasta que se muera de hambre, Mm. la única manera que tiene de presionar a Ucrania es dejándola indefensa. Te quito la inteligencia satelital, la inteligencia de aviación, no te doy armas. Por ejemplo, hoy anunciaban que se había quedado sin misiles Atacams, Ucrania, y que Estados Unidos no pensaba de momento, por lo menos de momento, mandarle más, para que seas como son. Estas son cosas que dice ciertos periódicos como Político y tal, que pues había que saber si es verdad o no, ¿no? Bueno, la verdad es que ya hace un tiempo que no hay ataques con misiles Atacams contra Rusia. Debe ser que no los tienen muy, muy sobrados, ¿no? Entonces, claro, es ese juego. Es que ahora mismo están en... Es una partida de póker. Yo creo que Rusia incluso va a intentar eh, ir más allá de lo que es el campo de batalla ucraniano. Es decir, ¿quieres paz? Pues a lo mejor hablamos de los países bálticos, de Finlandia, de que no estén en la OTAN, de que si la frontera es del 91, de que sí, que sí, que sí. A Rusia le interesa alargar la negociación y conseguir más cosas que en Ucrania. Por ejemplo, un acuerdo de limitación estratégica nuclear a lo mejor le puede interesar, o de misiles de alcance intermedio como el que había del INF, otra vez para Europa. No, no lo sé. Es que estamos en un punto ahí que... Sí, 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 eso que va a estar en la negociación con Estados Unidos está claro, ¿no? Porque eran tres, siempre han sido tres las cuestiones. ¿Qué territorios incorporan a Rusia? El futuro institucional del resto de Ucrania y luego ese marco de seguridad estratégica de Europa. Y claro, ahí entra, Claro, por supuesto, Estados Unidos, ¿qué papel va a tener en todo esto? Esa es claro. una cuestión clave.
La y OTAN ya va a no solo está, subsistir, no, en qué, si ahí es lo que te iba a subsiste, decir. en qué espacios, ¿no? ¿Y quién va a ser el líder de la OTAN en Europa? Porque, vale, sobrevive la OTAN, pero si Estados Unidos eh, vuelve a su territorio o intenta hacer una política más aislacionista, la OTAN en Europa la tenemos que mantener los europeos. Volvemos otra vez a lo mismo. Está los pueblos europeos que no están acostumbrados. Hay países, pues como casi todos los del mundo, como hasta Egipto o Turquía, son pueblos que están acostumbrados a que los ejércitos son poderosos y se llevan un mordisco muy importante en los presupuestos del Estado. Pero aquí en Europa no estamos acostumbrados a eso. Nuestro mordisco importante siempre fue el gasto social, ¿no? Y claro, de repente es que nos vas a cambiar totalmente el paradigma de vida. Vamos a tener cada vez menos recursos sociales y vamos a tener que gastar más en armas. Y la verdad es que yo veo al pueblo europeo bastante adoctrinado y bastante blando. Hemos perdido esa energía de- todos sabemos que votando y haciendo caceroladas no se cambia un gobierno ni se cambia una política. Es lo que hay. Solo hay cambios verdaderos cuando hay una revolución, sea más o menos enconada o más o menos sangrienta, pero si no hay una revolución no se cambia nada. No sé hasta qué punto aguantaremos. Sí, pero bueno, yo creo que las propias élites esto se lo deberían plantear, ¿no? Porque hay dos opciones. O, ahora están en una situación de pánico, pero bueno, una vez que termina la guerra en Ucrania, una opción de, digamos, de lanzarse a esa carrera por el rearme, agotando los presupuestos, detrayendo de donde sea necesario, y la otra, pues llegar a un acuerdo estratégico con Rusia, ¿no? Y mantener otro tipo de relación. Si efectivamente Estados Unidos se va, pues siempre es posible que algunos países, otros no, tuvieran que hacer algún incremento en los presupuestos para tener, digamos, un ejército razonable, ¿no? Pero no que pudiera ser, bueno, pues todos en el 2%, pues todos en el 2% y punto, ¿no? Pero no nada comparable con lo que sería en el caso de una dialéctica enloquecida de que Rusia es el enemigo estratégico y tenemos que entrar en una dinámica de rearme continuo para enfrentarnos a Rusia dentro de 5 o de 10 años, ¿no? Pero claro, eso no tiene límite de gasto. Además es que hay otra cosa, los ejércitos no es cojo dinero y me hago un ejército, ¿no? Porque el problema que tiene la Unión Europea es que estamos muy fragmentados. Entonces tú vas y el ejército español pues tiene X vehículos blindados de transporte de personal que solo los tiene España porque los fabrica España, Francia tiene los de él, Alemania tiene los de él, el otro tiene los de él. Y claro, no hay peor locura para un ejército el problema logístico de en vez de tener dos modelos de blindados de transporte de personal, tengas 12. Eso es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, tiene Ucrania, ¿no? Mientras que Rusia tiene una homogeneidad en sus armas, ¿no? E incluso es más, estoy seguro que sirven piezas del T-72 para el T-80, para el T-90, son evoluciones unos de otros, ahí son homogéneos. En Europa, uno el Leclerc, el otro el Challenger, el otro el Leopard, el otro... a ver, es una locura. Después, sí, muchos años juntos en la OTAN, pero no hemos combatido nunca juntos, ¿no? Entonces, sí, hicimos maniobras, pero es más, vemos maniobras que a veces son ridículas, porque hasta se mueren, se matan haciendo maniobras, o se les hunden tanques al cruzar los ríos, como se miraba hace un par de años en unas que hicieron en Polonia. Y un ejército no se hace de un día para otro. Y por mucho dinero que pongas, tardas décadas, a lo mejor 5, 10, 15 años en hacer un ejército verdaderamente homogéneo y combativo. Y los rusos no van a estar parados. Y una cosa que Claro, tiene Rusia es que le sobran materias primas para hacerlo, ¿no? todo eso sin descartar que lanzarse a ese rearme que sea una estrategia económica, ¿no? Una estrategia de reactivación de una economía que está destrozada, ¿no? Y por una vía, bueno, pues similar a la que utilizó Schacht, el ministro Schacht en la Alemania nazi, ¿no? Ujú. Reactivar la economía a través del rearme, ¿no? Que luego a largo plazo no es algo que tenga mucho sentido, pero que muy fácilmente luego acaba terminando en una gran guerra, claro.
Claro, es que ¿qué vas a hacer con todas esas armas? A ver, Claro. si tu economía se basa en la producción de armas, o una de dos, o estás en guerra continua para mantener la producción, o las vendes y creas guerras para que te las compren, que es lo que le pasa a Estados Unidos. Porque, a ver, ¿para qué quieres tantas armas si no las vas a gastar nunca? Llega un momento que no tienes dónde meterlas. No es positivo económicamente, porque no es fabricar y qué. Llega un momento que tienes tantas que ¿qué haces? Tienes que provocar, tienes que hacer guerras, tienes que venderlas o tienes que directamente enfrentarte a alguien, si no, es una economía estúpida, ¿no? No tiene, o sea, puede crecer muy rápido al corto plazo, sí, claro, creas muchos puestos de trabajo porque hay que hacer muchas fábricas de tanques, vale. Cuando tengas 10.000 tanques, ¿qué haces? A ver, otra cosa son los recursos. Rusia tiene recursos para estar fabricando tanques todas centenas de años. Nosotros no tenemos nada. Tiene que ser todo importado del exterior. O sea, nuestra posición no es la mejor, indudablemente. Para Rusia tampoco es fácil, porque la gente igual se cree que a Rusia no le duele la guerra. Claro que le duele. Y económicamente y personalmente, indudablemente es muy duro. Pero es que nosotros no estamos preparados y ellos sí. Esa es la diferencia. No sé a dónde quieren llevarnos, sinceramente. Muy bien, No lo sé. Santiago, pues ya hemos pasado la Sí, hora del programa. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Bueno, a todos, ya sabéis que yo estoy con vosotros, si es posible, acompañado por Santiago, por supuesto, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros de darle al like si os ha gustado el vídeo y de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que intentamos responder no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que ya sabéis, ECAI con K, Center con C, en la medida en que podemos comentamos o respondemos a esas preguntas o comentarios vuestros. Bien, Santiago, no sé si quieres añadir algo. nada, pues añadir de que tenemos ahora mismo, en las próximas 2, 3, 4 semanas, nos va a decir el camino que va a tomar no solo la guerra, en realidad nuestra vida, nuestra economía. A ver qué quieren, como dices tú, verdaderamente los norteamericanos, qué quieren los europeos y qué está dispuesto a aceptar Rusia o si quiere va a seguir hasta conseguir sus objetivos por encima de quien sea. Lo vamos a ver en un mes, no creo que tarde mucho más. Tienen que definirse. Y bueno, Muy pues bien. nos vemos Vale, pues mañana. estupendo, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Pues nos vemos mañana en este canal para ver a Fernando Moragón a las 11 de la noche, mañana viernes, y por supuesto, el jueves que viene a las 11 de la noche con Adrián otra vez de nuevo aquí. Pues Muy encantado bien. y hasta luego a todos. Hasta la vista.